Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Damos comienzo a la segunda teoría del trabajo práctico denominado mapeo, en el que haremos algunos ejercicios para confeccionar mapas y aprenderemos un poco sobre diferentes tipos de mapas. Mapas hay de todo tipo. Aquí ponemos un ejemplo bastante eh, común, pero vamos a ver que hay de todo tipo de mapas. Este es un ejemplo de un mapa batimétrico, que básicamente lo que estamos viendo son las diferentes profundidades de, de los océanos, eh, que también se combina con las alturas topográficas en los continentes. Estamos comenzando entonces con algunos ejemplos de mapas para hacer una introducción. Este es un mapa que se denomina de burbujas, que si bien acá probablemente se está usando para algún tipo de estadística mundial, bastante populares hoy estos mapas con el tema de la pandemia que estamos atravesando, pero los mapas de burbujas son muy utilizados por los ingenieros de reservorio, los reservoristas, que serán ustedes dentro de poco tiempo, y suelen utilizarse para poner valores, propiedades de los pozos, por ejemplo, porcentajes de fluidos, agua, petróleo, gas, acumuladas de esos fluidos. Se pueden combinar, se pueden poner más de una propiedad en un mismo gráfico con diferentes colores, en una misma burbuja, la misma torta, digamos. Así que es un mapa bastante utilizado por los reservoristas. Finalmente, entonces ponemos un mapa de una cosa bastante extraña como es el mapeo de la migración de aves. Es simplemente para graficar que básicamente podemos mapear gran, gran variedad de propiedades. Estos son los 5 tipos de mapas que estaremos viendo con un poco más de detalle. Mapas de superficie, los geológicos y los topográficos, y en el subsuelo veremos los estructurales, que probablemente sean los más importantes de toda esta lista de mapas. Veremos también los mapas de espesor o mapas isopáquicos y los mapas de isofacies. El objetivo de un mapa es lograr mostrar información de manera que resulte fácilmente interpretable. A pesar de que los mapas de contornos con curvas no pueden reemplazar a la palabra escrita en la comunicación de ideas complejas, la verdad que pueden ilustrar gráficamente concepciones tridimensionales mejor que cualquier otro medio. A pesar de ser una representación en 2 dimensiones, pueden lograr concepciones en 3D de una manera muy efectiva. Bueno, los contornos o las curvas de nivel son líneas que se dibujan en el mapa y que unen puntos de igual valor en relación a cierta referencia. Siempre diremos que las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual algo, de igual valor de una propiedad. Pueden unir puntos de igual altura en un mapa topográfico, pueden unir puntos de igual cota estructural en un mapa estructural, pueden unir puntos de igual espesor en un mapa isopáquico, y así sucesivamente podemos mapear cualquier propiedad, y las curvas siempre van a estar uniendo puntos de igual valor. Entonces, como decíamos, cualquier característica que tenga un valor numérico y ubicada en el espacio a partir de coordenadas puede ser representada mediante curvas. Aquí en el ejemplo pequeño que tenemos ahí, lo que vemos son una serie de pozos y cada pozo tiene su cota estructural. Esos valores negativos son las posiciones con respecto al nivel del mar de alguna superficie de interés, supongamos el tope de una formación geológica. Eso nosotros lo podemos interpolar y generar el mapa que está a la derecha, podemos representar esos valores de los pozos con curvas de nivel. Así entonces, propiedades tan variadas como temperaturas, presiones, saturaciones de fluidos, propiedades petrofísicas, espesores, etcétera, pueden ser interpoladas y graficadas y representadas a partir de curvas de nivel. Bueno, comenzando con el primero de los mapas, veremos los mapas topográficos. En los mapas topográficos tendremos entonces curvas de nivel, que son líneas que unen puntos de igual altura en este caso. Luego la equidistancia, que es la diferencia de altura entre dos curvas de nivel en los mapas topográficos. En otros mapas veremos que la equidistancia es la diferencia en la vertical entre dos curvas de nivel que estén representando cualquier tipo de propiedad. Luego se suelen poner curvas maestras o directoras, que son normalmente cada 5 curvas se traza una curva con un grosor mayor para que rápidamente podamos ubicarnos y ver cómo varía la geometría de la propiedad que estamos mapeando. Las otras curvas se denominan secundarias y la escala es muy importante. La escala va a depender de varias cosas, de la cantidad del área que tengamos, de la cantidad
de los valores máximos y mínimos que tengamos a representar. Ya hablaremos un poco más sobre la equidistancia y la escala a lo largo de toda esta presentación. Bueno, geometrías que tendremos comunes en la mayoría de los mapas topográficos. Primero podemos ver líneas paralelas. Aquí vemos una ladera entre el punto G y H, una ladera donde las curvas de nivel están bien paralelas y apretadas. Eso quiere decir que si yo transitara subiendo o bajando esta ladera, probablemente me encuentre con una pendiente bastante abrupta, diferente a esta otra que está aquí, debajo del punto J, que si yo lo atravesara, ya sea subiendo o bajando, la superficie o la pendiente será muy suave. Luego tenemos círculos, que pueden ser algún ejemplo de aquí. No tiene muchos círculos este mapa casualmente, pero básicamente ustedes se imaginan una serie de círculos, unos más pequeños que otros, en donde normalmente lo que está indicando son puntos elevados, picos, colinas, y también pueden indicar zonas bajas, como ser pozos o pozones o pequeños bajos. Y después las geometrías parecidas a las letras V corta o U. Aquí podemos ver una, ¿no? Claramente como una V corta, una U. Aquí también se ve algo así. Bueno, estos normalmente son valles. Y normalmente el vértice, que sería el puntito que tenemos aguas arriba, que estoy marcando ahí a la izquierda y allá lo marcaríamos aquí. El vértice, en el caso de los valles, obviamente indica la posición aguas arriba, o como se suele decir, o la posición más alta de esa geometría, de esa geomorfología. Pasaremos ahora a ver el segundo de los mapas de superficie, que es el mapa geológico. Un mapa geológico es un mapa al que arriba de un mapa topográfico se le imponen una serie de trazados de polígonos que envuelven diferentes colores y trazas o rastras que indican diferentes cosas como ser los tipos de roca que están aflorando, el contacto que hay entre ellas, estructuras geológicas como ser fallas y pliegues, y también siempre van a tener una leyenda importante en donde nos van a querer transcribir o traducir qué significa cada uno de esos colores y cada uno de esos símbolos. Aquí como ejemplo vemos un extracto de la carta geológica de Andacollo, al norte de la provincia de Neuquén, en una escala 1 en 250.000. Y como luce un mapa geológico, esta es una carta bastante antigua, pero justamente la puse para mostrar que esta metodología se viene utilizando hace varias décadas. Fíjense que en la parte de abajo de este mapa tenemos la leyenda que decíamos, donde explica, bueno, mucha información sobre la escala, la equidistancia, el tipo de los mapas vecinos, por si no queremos ubicar. Y a la derecha también información sobre tipo de roca que está aflorando en ese mapa, simbología referente a las estructuras que han aparecido aquí. Las otras figuras que están englobadas en un recuadro azul, básicamente todas las de la derecha responden a un libro publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que bueno, como todo lo que genera este país, que bueno, normalmente suele marcar tendencia y son normalmente pioneros o tienen una gran inversión en lo que es investigación y todo este tipo de cosas, así que suelen ser un poco los que van marcando a veces las directrices no solo en la geología, sino en un montón de otras disciplinas, obviamente, como ustedes ya saben. Entonces ellos, bueno, es un catálogo muy extenso, acá puse solo algunos extractos sobre, por ejemplo, arriba vemos los tipos de litología, ellos recomiendan cómo dibujarlas, luego un montón de recomendaciones sobre cómo debe ser la escala que debe tener el mapa, y luego, por ejemplo, también todo tipo de rastras para fósiles que se han encontrado en yacimiento, ¿no? Luego lo que está aquí a la izquierda es algo más que también ellos lo proponen, pero es algo más global y más reconocido en todos lados, que son las rastras comunes de las geometrías geológicas más comunes que se suelen representar en los mapas. Tenemos la falla normal y la falla inversa, en donde en la falla normal el bloque bajo es el que se suele
representar con esas tres liñitas. En la falla inversa, los rectángulos negros representan el bloque alto, el bloque que está subiendo. Luego tenemos la rastra típica de la falla de rumbo, aquella que tiene movimiento lateral a lo largo de su superficie de contacto. Y luego, bueno, también otra rastra muy común son la que marcan la charnera del pliegue anticlinal y de un sinclinal. Así como existe el Servicio Geológico de Estados Unidos, nosotros tenemos el propio, se llama, aquí lo voy a marcar, a resaltar, se llama SEGEMAR. Son siglas que significa Servicio Geológico Minero Argentino. Es un ente del Estado antiguo que es el que se ha encargado de hacer el mapeo geológico de todo el país. Arriba a la izquierda lo que ven es el catálogo que ellos ofrecen en las escalas, las cartas geológicas a diferentes escalas. Aquí estamos viendo en la figura de arriba al medio es el mapa geológico de toda la provincia de Neuquén en una escala pequeña, 1 en 500.000. Cuando queremos hablar de manera correcta, esta escala se le suele decir pequeña por una cuestión matemática. El resultado de dividir 1 sobre 500.000 da un número muy pequeñito, y si yo tengo un mapa que es 1 en 10.000, ese cociente dará un número más grande. Por eso a esta escala se le dice una escala pequeña en comparación, ¿no? O sea que las escalas pequeñas van a abarcar probablemente áreas muy grandes. Luego tenemos el mapa geológico de la zona del Cerro Aconcagua. Me pareció interesante como ejemplo para mostrar que, fíjense que el mapeo que esta gente ha realizado no discrimina complicaciones topográficas, ya que imagínense una campaña que dura varios meses, arriba de los 6.000 metros o 5.000 metros de altura, porque esto no es solamente subir, ¿no? Hay que estar ahí varias semanas haciendo el relevamiento de campo. Estos trabajos suelen hacerse a caballo para sortear cursos de agua, llevan mulas que les acarrean las carpas y la comida y todas las herramientas que utilizan, así que es un trabajo bien de campo del geólogo de campo. Debajo tenemos el ejemplo de la carta de Zapala, que es una carta bien cercana acá, aparte es una zona muy rica en los afloramientos de la cuenca neuquina. Y luego hacemos un zoom para ver un poquito algunos detalles. Fíjense aquí pueden ver cómo se marca aquí un pliegue anticlinal. Aquí tenemos marcado una falla también, falla inversa. Es otro tipo de rastre. Esta falla inversa se pone con triángulos, pero sería lo mismo que la que vimos con los rectángulos negros. Y estas son las herramientas que usan los geólogos. Arriba, los incisos B y C, tenemos la famosa brújula Brunton. Es una marca que se ha popularizado mucho entre los geólogos. Es una brújula que permite, como se ve aquí a la derecha, permite hacer cálculos de distancias, calcular inclinación de capas, calcular ángulos de laderas, tiene un inclinómetro interno, tiene un espejo que permite hacer este tipo de cálculos. Es una brújula muy completa y muy robusta. Aquí la que vemos en el inciso D es una brújula que se denomina estructural. Está diseñada para más precisamente tomar todo tipo de mediciones para geología estructural, básicamente dirección y abusamiento de capas y planos de fallas y diaclasas, fracturas también. Luego aquí tenemos, este es uno de los primeros GPS que salió al mercado y que empezamos a usar los geólogos. Eh, Más o menos es contemporáneo con nuestra edad con Nicolás, porque esto, haciendo un poquito de historia, GPS, que se denomina Global Position System, hoy es muy popular, lo tenemos en todos nuestros celulares, en prácticamente cualquier tipo de dispositivo electrónico puede contener uno. Esto fue creado, como muchas de las tecnologías, como consecuencia de los fines bélicos. Esto fue desarrollado por Estados Unidos para la primera guerra contra Irak. Y bueno, nosotros lo comenzamos a utilizar con el inconveniente que tenía que esto indicaba con mucha precisión eh, si lográbamos detectar un mínimo de 3 satélites por encima nuestro, en donde estuviéramos, podíamos precisar la coordenada X e Y, o sea, sabíamos exactamente dónde estábamos. El problema es que estos GPS brindaban la información errónea con respecto a la altura y lo hacían de manera adrede. Esto era porque justamente querían evitar que alguien con un GPS se pudiera parar en algún lugar, demos un ejemplo cualquiera, una embajada, por ejemplo, tomar el dato con el GPS y luego
enviar un misil o hacer algún tipo de atentado. Esa es la historia del GPS. Luego fueron pasando los años y se fue liberando y hoy tenemos, los GPS dan la altura con muchísima precisión de centímetros. En aquel momento lo que había que hacer era tener a mano el mapa topográfico, que aquí los mapas topográficos en Argentina son confeccionados por el IGM, el Instituto Geográfico Militar. Uno antes de salir de campaña debía adquirir el mapa en la escala que quisiera, el mapa topográfico, no el geológico, no se confundan, que recién estuvimos hablando de los mapas del CGMAR, que esos son los mapas geológicos. El mapa topográfico con las curvas de nivel de la altura del terreno. Nosotros con el GPS tirábamos el punto, nos ubicábamos en el espacio y podíamos poner un punto en el mapa, y como el mapa te indica la altura, sacamos de ahí la altura y así teníamos las tres coordenadas, X, Y, Z. Estas también son herramientas utilizadas para el mapeo, más comúnmente tal vez utilizadas por los agrimensores, que son los que también hacen mapas principalmente topográficos. Ahora comenzaremos entonces con el primero de los mapas de subsuelo, tal vez el más importante de todos, el mapa estructural. Un mapa estructural puede definirse de manera genérica como un mapa topográfico de una superficie de subsuelo. Esa superficie probablemente sea la superficie de separación entre dos formaciones geológicas o unidades importantes. Un mapa de contornos estructurales muestra entonces la geometría de esa superficie seleccionada mediante curvas de nivel o líneas de contorno, las cuales en este caso van a unir puntos de igual cota o igual profundidad con respecto a un punto de referencia, que en la gran mayoría de los casos esa referencia es el nivel del mar. Los contornos de un mapa estructural son la consecuencia de la intersección entre planos horizontales equidistantes, de aquí viene la equidistancia que tendrá el mapa, la intersección de esos planos horizontales equidistantes en combinación con la superficie de interés darán como proyección en el mapa las curvas de nivel. Para la confección de un mapa estructural vamos a necesitar las coordenadas X y Z de los datos, que en este caso son los pozos. En este caso el Z es la cota estructural con respecto al nivel del mar. También es la que hemos denominado previamente TBD sub C, ¿no? Es la profundidad verticalizada con respecto al nivel del mar. Para elaborar un mapa estructural se hace a partir de datos de subsuelo, obviamente, y la mayoría de las veces esos datos son los pozos y también la sísmica. Obviamente, cuanto más datos tengamos de estos datos duros que solemos denominar, más confiable será el mapa. Aunque también se pueden aprovechar datos de información, como por ejemplo todo tipo de información que se pueda obtener de los afloramientos de la formación que queremos mapear en el subsuelo, también puede ser utilizados como una variable secundaria, digamos, como algo que puede ayudar a guiarnos, pero no es un dato que le confiera la robustez que tiene un dato de pozo o un dato sísmico, en donde lo consideramos el dato más duro, el dato más confiable. Para calcular la cota estructural, lo que vamos a tener en cuenta es la posición en la que va a estar el equipo perforador, básicamente en la superficie. Desde ahí nosotros tendremos toda la profundidad recorrida hasta llegar al objetivo geológico, y eso nos va a dar, por ejemplo, en un ejemplo, un total de 900 metros perforados. Siempre hablamos de TBD y no de MD porque queremos hacer referencia a profundidades verticalizadas, ya que si tuviéramos en cuenta el MD estaríamos acarreando todas las desviaciones que haya sufrido el pozo. Si teniendo en cuenta entonces los 900 metros perforados, también tenemos en cuenta la altura topográfica donde está el equipo de perforación, supongamos 500 metros, quiere decir que la profundidad estructural, la cota estructural del tope de la formación eh, para este pozo va a ser menos 400 metros. Esta es la que denominamos TBD sub C, también denominamos Z en las coordenadas de un mapa, X y Z, y es la que vamos a utilizar para confeccionar un mapa estructural. Los mapas sirven para poder posicionar los pozos en función de la estructura del subsuelo y por ende entender la geometría de la trampa de nuestro yacimiento. Nos permitirán también confeccionar o interpretar los contactos de fluidos y son vitales y primordiales para el desarrollo de un yacimiento. Si nosotros superponemos el mapa estructural con el mapa topográfico, para cada punto tendremos exactamente
la cantidad de metros que debemos atravesar para llegar desde la superficie hasta el objetivo geológico buscado. Y obviamente otra aplicación, ya veremos nosotros, tenemos un práctico completo que se llama trampas de hidrocarburos. Una de las trampas más importantes, principalmente en épocas anteriores a la actual, fueron las trampas estructurales y por ende este mapa eh, ocupaba y ocupa un rol preponderante para dicho tipo de trampas. Esto, un poco cómo se generaban los mapas, las curvas de nivel o las líneas de contorno en función de la superficie que estamos mapeando. Acá vemos algunos ejemplos. Si la superficie está curvada, lo que vamos a observar es cómo varían esas curvas, ¿no? Fíjense que en la parte donde hay mayor pendiente en la superficie, en el mapa es donde las curvas de nivel se juntan más, muy parecido a lo que vimos como concepto de las laderas en el mapa topográfico, en el origen. Y luego en la parte de menor pendiente de la superficie, en el mapa será reflejado como curvas de nivel distantes. Con lo que venimos charlando, aquí hay más ejemplos de cómo se comportarán las curvas de nivel reflejando la geometría de la superficie en el subsuelo. Con ejemplos para seguir reforzando estos conceptos, vemos aquí ejemplos de estructuras en subsuelo y cómo serán reflejadas en sus mapas estructurales. Arriba a la izquierda vemos un anticlinal cerrado en todas las direcciones y será reflejado de esta manera en su mapa estructural. En las otras tres imágenes, además, muy interesante porque se agrega el concepto de la equidistancia. Fíjense que aquí estos planos horizontales, que son imaginarios porque no existen, estos planos horizontales están distanciados entre sí en la vertical por una distancia constante, y esa es la equidistancia. La intersección de esos planos horizontales con la superficie de su suelo que nosotros queremos mapear, esa intersección que estoy intentando marcar aquí en verde, es lo que dará como resultado luego en la proyección en el plano el mapa estructural. Aquí debajo también lo que vemos, estas líneas horizontales que estoy marcando en azul, estarían representando la equidistancia, en este caso serían 50 metros, que cada vez que cortan a la superficie de interés, se proyectan en el mapa y dan lugar a las curvas de nivel, ¿no? Y en el último ejemplo debajo a la izquierda tenemos otro ejemplo muy similar. Ejemplo similar, pero un poco tratando de visualizarlo en tres dimensiones. Tenemos aquí, bueno, lo de arriba es la superficie topográfica. Y lo que tenemos es entonces una superficie de interés, supongamos que es el tope de una formación geológica, y entonces la intersección con cada uno de los planos horizontales que definen la equidistancia, en este caso serían 10 metros, la proyección de eso, nuevamente confeccionamos un mapa estructural, que en este caso le suman luego unas líneas que representan los cursos de agua, que están representados como verán arriba en el mapa topográfico de superficie. Pero lo importante aquí más que nada es ver entonces cómo una superficie atravesada por diferentes planos horizontales imaginarios que representan la equidistancia se transforman finalmente en nuestro mapa de contornos estructural. Ahora el concepto del cierre estructural es un concepto muy importante principalmente en las trampas estructurales. El cierre estructural se define como la distancia vertical entre el punto más alto que tiene una estructura y el punto más bajo o la curva de nivel más baja que cierra esa estructura. Este cierre puede tener de pocos a cientos de metros. El punto más bajo que cierra la estructura será el punto a partir del cual el hidrocarburo podrá continuar su camino y fugarse. Por eso se denomina punto de fuga, en inglés spill point. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo que habíamos visto con anterioridad y lo que hicimos fue poner un par de dibujos para reforzar el concepto que estamos charlando. Si nosotros imaginamos una carga de hidrocarburos, podríamos tener un primer pulso de hidrocarburos que llenarán este anticlinal hasta un cierto punto y eso podrá tener su correlato. Nosotros podemos proyectar la intersección de ese contacto de fluidos en estos puntitos representándolo en nuestro mapa estructural, podemos dibujar el contacto de fluidos hasta ese momento. Luego, si continuamos con otro pulso, otra migración de hidrocarburos, podremos tener la trampa aún más cargada. Y finalmente, el máximo a que esa trampa podrá estar cargada será el que vemos ahí. Ya que si superan y si continuamos recibiendo hidrocarburos, aquí en este punto se dará lo que denominamos punto de fuga y los hidrocarburos continuarán su camino.
Por lo tanto, en este ejemplo, nuevamente entre el punto más alto y el punto más bajo que cierra esa estructura, sería este punto, ¿no? Este sería el spill point visto en el mapa. A partir de ahí, hasta aquí llegarán los hidrocarburos y a partir de ahí el hidrocarburo continuará. Y así entonces es como se define el cierre estructural. Bueno, como venimos mencionando, por debajo del punto de fuga los hidrocarburos se fugarán y continuarán su camino. El cierre tiene que ser tridimensional. Normalmente y por cuestiones de densidad de los fluidos se van a acomodar. Tendremos, si hay gas, estará este en la parte más alta de la trampa, luego tendremos el petróleo y siempre estaremos, el agua normalmente salada estará por debajo. Si la cantidad de hidrocarburos no es lo suficientemente grande para llenar la trampa, puede ser que en el punto de fuga no haya hidrocarburos y el contacto entre el agua y el hidrocarburo esté más arriba, ¿no? Así que eso sería una especie de cierre estructural efectivo, en donde no la totalidad de la trampa queda saturada de hidrocarburos. Otro ejemplo más similar a lo que venimos viendo, básicamente mostrando lo mismo con la parte más alta de la roca permeable, la parte más baja donde se cerra esa estructura, el punto de fuga y hasta donde tendríamos hidrocarburo y hasta donde tendríamos luego agua. Tenemos ahora el segundo de los mapas de subsuelo, que es el mapa de espesores o mapa isopáquico. Curvas isópacas o isopáquicas son curvas que unen puntos de igual espesor, porque estamos hablando de mapas de espesor. Estas curvas muestran, en función de la variación de ellas mismas, de las curvas, la distribución del espesor, la variación del espesor de una capa de interés. Y ahora veremos algunos ejemplos sobre qué es lo que podemos mapear cuando hablamos de espesores. Si usamos la sísmica, también se pueden hacer mapas de espesor total, restando un horizonte sísmico, le restamos el horizonte sísmico subyacente por debajo del mismo y obtendremos el espesor total de ese nivel de interés o formación. En ese caso, los mapas se llaman, en vez de isopáquicos, se denominan mapas isocronopáquicos, ya que hacen alusión al dominio del tiempo, que es donde normalmente se interpreta la sísmica. El mismo ejemplo que habíamos visto antes para el mapa estructural, pero además del tope estructural de la formación de interés, se le suma la base de la formación de interés. Si nosotros para cada punto restamos ambos, obtendremos la diferencia y ese será el espesor de la capa. Y esos son los valores que nosotros trasladaremos a nuestro mapa y así obtendremos el mapa isopáquico de esta formación. Para confeccionar mapas de espesores necesitaremos las coordenadas, en este caso de los pozos, si la información proviene de ahí, en donde el valor de z, en este caso, será el espesor de la unidad de interés. Como venimos mencionando en general para todos los mapas, cuanto más información de pozos o sísmica tengamos, más confiable será el resultado final del mapa. Es importante hablar sobre los valores de estas curvas. La curva isopáquica que tenga un valor 0 está indicando que la formación o el nivel de interés que estamos intentando mapear en cuanto a su espesor, la curva de nivel 0 indicará que este nivel se está acuñando, está desapareciendo y más allá de esta curva de nivel quiere decir que ya no existe más. También es importante en cuanto a la confección del mapa de espesor y sus curvas de nivel es que no puede haber curvas de nivel con valores negativos, ya que no existe un espesor negativo, a diferencia de los mapas estructurales o topográficos que sí pueden tener, por supuesto, valores negativos. Estamos hablando de mapeo de espesores, no solamente podemos mapear el espesor total de una formación o un nivel de interés, también podemos mapear otros tipos de espesores. Aquí vamos a hacer un poco un repaso de esta palabrita que solemos mencionar en las clases que se llama cutoff y básicamente es un valor límite, es una exigencia a partir de la cual yo tendré el espesor de lo que haya cumplido con dicho requerimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos, este sería el espesor total de tope a base de este nivel de interés, eso solemos denominarlo gross en inglés, como está escrito aquí debajo. Y si aplicamos un cutoff, por ejemplo, del 50% de arcillosidad, solamente quedarán las arenas. Bueno, aquí está dibujado el cutoff y solo lo que cumplió con ese cutoff son estas arenas que tenemos aquí y han cumplido con ese requerimiento. Si luego a eso le aplicamos un cutoff de porosidad, y así obtendremos lo que es el reservorio ya, fíjense que la arena de abajo no pasó, ese cutoff no lo pasó, y solamente tenemos aquí las tres arenas que ya han cumplido con los dos requerimientos. Finalmente, si sumamos un cutoff de saturación de agua, obtendremos solo estas dos arenas que finalmente
la suma de estos dos espesores darán como resultado lo que denominamos espesor útil, o en inglés también se suele denominar net pay. Esto se escribe PAY, que viene del verbo de pagar, porque viene de ahí, del hidrocarburo que nos dará la ganancia económica, básicamente. Entonces, un poco lo que queríamos mencionar con esto es que no solo podemos mapear un espesor de una capa, también podemos mapear el espesor que tienen sus arenas, el espesor de sus reservorios, el espesor de su espesor útil, y tantas otras propiedades como se puedan imaginar. Entonces vemos ejemplos para vaca muerta de dos mapas de espesores diferentes. A la izquierda es el mapa de la parte de margosa de vaca muerta, y tenemos una manera, de paso mostramos otra opción para mostrar un mapa de espesores, que en vez de poner curvas de nivel con valores, se pone una escala colorimétrica y cada rango de color se refiere a un valor de espesor diferente. Fíjense que tendríamos hasta 600 metros de espesor de vaca muerta y sus margas. En el otro mapa tenemos algo parecido a lo que vimos recién, ya es un cutoff aplicando el contenido de carbono orgánico total, que es una variable muy común en el mundo del shale, del no convencional. Y bueno, en este caso si se exige un contenido mayor al 2% de ese carbono orgánico total, ese es el resultado. Así son los espesores, que fíjense que no necesariamente tiene que coincidir exactamente con el espesor total que teníamos de vaca muerta, ¿no? Aunque hay bastante similitud. El último de los mapas de subsuelo que veremos es el mapa de isofacies. Básicamente representan diferencias de un punto a otro en un área geográfica en función de la variación de las propiedades de los sedimentos. ¿Qué variaciones trataremos de reflejar en estos mapas de isofacies? Bueno, variaciones en las litologías, variaciones en las mismas facies, puede ser el tamaño de grano, propiedades petrofísicas, contenido de arcillosidad, grado de cementación o diagénesis, contenido y tipo de carbonatos, etcétera. Como hemos venido charlando para casi todos los mapas, cuanto más información tengamos disponible será más confiable. En el caso de mapas de isofacies de superficie, estos mapas pueden ser confeccionados a partir de levantamientos de secciones estratigráficas en la superficie, en afloramiento. Y bueno, obviamente en ese caso, cuanto mayor cantidad de secciones hayamos levantado, nuevamente más confiabilidad tendrá el mapa final. Aquí vemos un ejemplo donde básicamente lo que hacemos es marcar dentro de los polígonos, esas envolventes marcan la roca que está aflorando dentro, y eso se representa con una rastra que normalmente en la leyenda del mapa se suele especificar que está representando cada uno de esos dibujos o colores. También muchas veces se pintan de color. Sí, son mapas de isofacies de subsuelo. En la izquierda tenemos un mapa de isofacies para la formación Mulichinco, donde las variaciones de colores nos van mostrando diferencias del tipo de roca clástica o carbonática, y en función también del subambiente al que ellos representan. En el de la derecha vemos el mapa de isofacies para el grupo Cuyo. El grupo Cuyo se compone de la formación Los Molles, Lajas y en algunos sectores de la cuenca formación Punta Rosada. Y aquí tenemos un mapa de isofacies netamente ambiental, donde podemos ver desde el sudeste hacia el noroeste cómo se va profundizando el tipo de sedimento, comenzando con los naranjas en depósitos del tipo bien continentales, fluviales, y luego vamos pasando a marino marginal hasta llegar finalmente a depósitos bien de fondo de cuenca, que en este caso estarán representados por la formación Los Molles, que es la primera ingresión marina que tuvo la cuenca neuquina. Bueno, veremos ahora una serie de reglas generales y recomendaciones para la confección de mapas de curvas de nivel. Bueno, primero, una curva nunca se puede cruzar a sí misma ni a otras curvas, ni una curva se puede unir a otras de diferentes valores o el mismo valor incluso. Las curvas siempre deben iniciarse o concluir en el borde del mapa, esto es importante. No dejen espacios en blanco en los alrededores de su mapa. La información tiene que tratar de ser extrapolada en todo el sector del mapa. Y bueno, la equidistancia que venimos charlando tanto va a depender de varios factores. La escala que tenga el mapa. Si yo tengo, por ejemplo, un mapa topográfico de toda la provincia de Neuquén, imagínense que debe tener variaciones importantísimas de topografía. Si estamos mezclando
zonas de alrededores de la ciudad de Neuquén hasta zonas de la cordillera con topografías muy elevadas, no podemos poner una equidistancia de 1 metro. Imagínense que eso dará un mapa, como resultado, un mapa de una cantidad de curvas de nivel impresionante, no vamos a ver nada. Y tampoco, por ejemplo, para un mapa muy localizado con muy poca variación en la altura, podremos elegir una equidistancia de 500 metros, porque en poca variación básicamente ese mapa estaría desprovisto de curvas de nivel. Así que ahí hay que aplicar sentido común y un poco pensar en el grado de detalle que queremos reflejar, eso también lo decidimos un poco nosotros, y tampoco podemos estar ajenos, como decíamos recién, a los valores mínimos y máximos que tenga el mapa, y en función de eso decidir la equidistancia. Bueno, si los mapas tienen estas curvas maestras más oscuras, es más comprensible, más sencillo de entender, pero no será algo que hagamos nosotros en otros mapas, por lo menos no en el ejercicio de mapeo manual. Conviene primero dibujar las curvas de manera suave y después se le puede ir dando más detalle. Otra recomendación importante es hacer las curvas por sectores o bandas. No intentar agarrar una curva de nivel y seguirla a lo largo de todo el mapa para terminarla, sino que hacemos en un sector varias curvas de nivel y luego las vamos propagando, extrapolando hacia los laterales. Y también es muy recomendable poner el nombre a cada una de las curvas porque luego nos empezamos a marear. El nombre me refiero al valor numérico que representan. Y obviamente es obligatorio que en los mapas que entreguen cada curva tenga su valor especificado. Bueno, chicos, hemos llegado al fin de esta segunda clase teórica del práctico de mapeo. Luego subiremos un instructivo muy breve sobre cómo comenzar el primero de los 3 ejercicios que tienen para hacer. Este primer ejercicio es un mapeo manual, pero es muy sencillo y las consignas son sencillas de entender. Haremos un breve instructivo, pero la verdad que es un trabajo práctico sencillo. Luego subiremos una pequeña teoría sobre conceptos de grillado. Esto se refiere a algoritmos y métodos de extrapolación de información para el segundo y el tercer ejercicio de mapeo, que ya los haremos utilizando un software. Y ya daremos más indicaciones sobre esto en Petco y en los otros videos. Y finalmente también subiremos un pequeño instructivo de cómo utilizar esa herramienta digital. Bueno, nos veremos en la clase de consulta, chicos.